¿Qué es el historicismo? Es una doctrina según la cual el conocimiento de los asuntos humanos tiene un carácter irreductiblemente histórico, de modo que no puede haber una perspectiva ahistórica desde la cual comprender la naturaleza humana y la sociedad. Lo que se precisa es una explicación filosófica del conocimiento histórico que dé razón del conocimiento correcto de las actividades humanas. Esto quiere decir que la historia es la ciencia fundamental para la interpretación de la realidad social. Todo se resuelve en la historia y este es el punto de partida de todas las demás ciencias. Con el conocimiento de la historia se puede comprender e interpretar correctamente los acontecimientos humanos. Esto es conocido por los filósofos y antropólogos alemanes del siglo XIX como Verstehen, que en alemán significa entender, un peculiar modo de comprender los sucesos humanos dentro del contexto histórico y a partir del conocimiento de la historia. Esta corriente tiene la capacidad de juzgar los hechos no por su valor propio, sino en función del medio histórico en el que se suscitan. Es su historicidad la que les da sentido, pero no solo a los hechos, también a la lengua, la literatura, el arte, las costumbres, la religión y otros elementos de la vida social. El hombre dentro del historicismo es considerado un ser esencialmente histórico. Está inserto completamente en la trama de la historia, como lo son sus pensamientos y conocimientos filosóficos, científicos, tecnológicos y artísticos, al igual que sus herramientas, las obras de sus manos y las creaciones de su inteligencia. Según el historicismo, la filosofía es un complemento de la historia. Su tarea consiste en llevar a cabo una teoría de la historia. Esta se propone efectuar una exploración sistemática de los hechos históricos. Algunos impulsores de esta doctrina son Benedetto Croce, nació en 1866 y murió en 1952, filósofo italiano destacado como político e historiador. Su teoría considera que la historia tiene también un preciso horizonte gnoseológico, porque en primer lugar es conocimiento y conocimiento contemporáneo, por lo que la historia no es el pasado, sino que está viva en cuanto su estudio está motivado por un interés que surge en el presente. La historia es un camino progresivo que no debe constituir una certeza sobre la que haya que desanimarse, sino que debe ser confirmada por un empeño de hombres, mas su resultado no es previsible ni debe darse por descontado. Así, la historia se convierte en la historia de la libertad, del modo en el que el ser humano evoluciona y realiza su existencia. Una frase de Benedetto referente a esto es: la realidad es historia en su totalidad. José Ortega y Gasset nació en 1883 y murió en 1955. Fue un filósofo y ensayista español. Se enfrentaba al destructor problema que ya se le había achacado al historicismo como ciencia. Se trataba de, al estar todo conocimiento y praxis condicionado por la evolución histórica, no parece posible defender una verdad sustancial, con lo que, en último término, toda verdad se sumiría en el tenebroso y angosto mundo del relativismo. Creó un sistema global que encontraba apoyo en ideas de carácter antropológico, nociológico, sociológico y ontológico. Afirma que la historia no es propiamente tal, no cumple con su misión constitutiva, sino llega a entender al hombre de una época. Para finalizar, cito la siguiente frase: el que no conoce su historia está condenado a repetirla, pues esto es lo que pretende el historicismo, conocer los procesos históricos de las cosas y de los seres para entenderlos mejor y así poder hablar de qué es lo que conoce. La historia es importante para ubicar las ciencias y contextualizarlas, así que el historicismo siempre es conclusión fruto de vivencias.